Bueno, hola a todos. En este video vamos a continuar con la parte 3 del teórico de evaporadores. Y lo que vamos a ver a continuación son las diferentes configuraciones de flujo que podemos encontrar en evaporadores de múltiples efectos. Y allí en la figura vemos 4 configuraciones diferentes. Algunas de ellas ya la vieron en el práctico. La primera que vemos es la configuración cocorriente, luego tenemos la configuración contracorriente. Otra configuración que se llama de flujo mixto, que es una combinación de la contracorriente y cocorriente. Y por último, otra configuración que es alimentación en paralelo. Vamos ahora a describir cada una de estas configuraciones y luego vamos a hablar de las diferentes ventajas o desventajas que puede presentar cada una de ellas. Antes de comenzar a describir las diferentes configuraciones, hay algo que quiero que vean y es lo siguiente, que la numeración de los efectos, sea cual sea la configuración que se utilice, es siempre la misma. Es decir, siempre el efecto 1 va a ser aquel que utiliza vapor de caldera en su unidad de calentamiento. Pueden ver en cualquiera de las configuraciones. Y el último efecto es aquel cuyos vapores se envían al condensador y sistema de vacío. Bueno, y en la configuración en cocorriente, la particularidad que tiene, por lo cual se llama en cocorriente, es que las corrientes de vapores y las corrientes de licor fluyen en el mismo sentido. Es decir, la alimentación ingresa al primer efecto, tiene una concentración parcial en ese primer efecto, y luego ingresa al segundo, se siguen concentrando, luego al tercero, y así hasta que del último efecto sale el licor concentrado. En la configuración en contracorriente, la alimentación, en lugar de ingresar al primer efecto, ingresa al último efecto. Ahí se preconcentra, luego ingresa al penúltimo efecto, luego, en este caso, al segundo, y finalmente el licor concentrado sale del primer efecto. Es decir, se llama en contracorriente porque los flujos de las corrientes de vapor van en contracorriente con el flujo de los licores. En la configuración de flujo mixto, la alimentación ingresa a un efecto intermedio, que no es ni el primero ni el último, y tiene una primera sección que es en cocorriente. O sea, fíjense acá en el dibujo, el licor va primero desde el tercer efecto al cual ingresa al último, y de ahí va el segundo y luego el primero. Es decir, hay una primera sección que es en cocorriente y luego otra sección que es en contracorriente. En esta configuración, como su nombre lo indica, la alimentación ingresa en paralelo a todos los efectos. Luego, las corrientes de licor concentrado que se obtienen en cada efecto se unen todas en una misma corriente, resultando así una cierta concentración final que va a resultar del promedio ponderado según los flujos que se obtengan en cada uno de los efectos. Esta última configuración es menos habitual y las más comunes son cualquiera de las otras tres. Bueno, vamos a hablar ahora en qué casos puede ser más ventajoso o desventajoso utilizar algún u otro tipo de configuración. Y vamos a comenzar hablando un poco de la configuración en cocorriente. Primero, en cuanto a la eficiencia en el uso de energía, o sea, en cuanto a la economía que se obtiene con las diferentes configuraciones, la configuración en cocorriente va a ser más eficiente para alimentaciones calientes. O sea, cuando el licor diluido ya va a ingresar caliente al sistema. ¿Por qué es eso? Porque si yo, cuando el licor diluido está caliente, lo alimento al primer efecto, todo ese calor sensible proveniente del licor diluido se va a utilizar en aumentar la evaporación del primer efecto. Y ese vapor formado en el primer efecto se recupera en la unidad de calentamiento del segundo efecto. En cambio, si yo tengo la alimentación caliente, cuando hablo de alimentación caliente me refiero a que está a una temperatura mayor que la temperatura de operación del efecto 1. Que recuerdan que en los múltiples efectos
la presión en el primer efecto es mayor que en el segundo, la del segundo mayor que el tercero y el último es el que tiene menor presión. Por tanto, las temperaturas de operación van decreciendo a medida que voy avanzando de un efecto a otro. Si yo en cambio esa alimentación que está caliente, en lugar de alimentarla al primer efecto, la alimentara al último efecto, como es en el caso de la configuración en contracorriente, todo ese calor sensible que aporta la alimentación, por estar a alta temperatura, se va a utilizar en aumentar la formación de vapores en el último efecto. Pero este vapor justo es el que no se recupera, es el que se envía a un condensador y cuyo calor latente es totalmente desaprovechado. Por eso es que cuando la alimentación está caliente, me conviene, desde el punto de vista de la eficiencia energética, me conviene alimentar al primer efecto. Lo contrario sucede cuando la alimentación está fría, es decir, cuando está a una temperatura que es menor a la temperatura que tengo en la cámara de evaporación del último efecto. Ahí me conviene más, desde el punto de vista de la eficiencia energética, para lograr una mayor economía total, la configuración en contracorriente. ¿Por qué es eso? Porque si cuando la alimentación está fría yo la alimento al primer efecto, toda esa energía que se requiere para aumentar la temperatura del licor diluido hasta la temperatura del primer efecto va a provenir de vapor de caldera. En cambio, cuando yo la alimentación la hago al último efecto, en una configuración en contracorriente, ahí la energía para precalentar la alimentación hasta la temperatura que está el último efecto va a provenir de vapor que es recuperado, o sea, vapor formado del efecto anterior y no va a provenir de vapor de caldera. Luego, a su vez, el licor preconcentrado que me queda acá, o sea, ya le bajo el flujo másico respecto a lo que era inicialmente la alimentación. Acá, en este otro efecto, va a requerir otro calentamiento adicional hasta llegar a la temperatura que está este cuerpo de evaporador. Y esa energía también va a provenir de vapor cuya energía se recupera. Lo mismo cuando luego el licor ingrese a este otro efecto. Y cuando el licor va a ingresar al efecto 1, que ahí sí la energía necesaria para el aumento de temperatura del licor, de la que tengo en el segundo efecto a la que tengo en el primero, va a provenir de vapor de caldera. Sin embargo, ahí ya le incrementé la temperatura al licor en todos los efectos anteriores respecto a lo que era inicialmente la alimentación y le bajé el flujo. Entonces el calor sensible que hay que aportar con vapor de caldera es mucho menor que el que se hubiera necesitado en el caso de que la disposición hubiese sido cocorriente. Por eso en ese caso, cuando las alimentaciones son frías, es más eficiente la disposición en contracorriente. Luego, cuando la temperatura de la alimentación en realidad tiene un valor intermedio entre la temperatura que tengo en el primer cuerpo y la que tengo en el último, ahí desde el punto de vista energético lo más eficiente es una configuración de tipo flujo mixto. Y ahí lo que hay que buscar es que el efecto al cual se va a hacer la alimentación tenga una temperatura de operación que sea lo más parecida posible a la temperatura que va a ingresar el licor diluido. También puede pasar que incluso cuando la alimentación está fría, yo quiero utilizar la configuración en cocorriente porque presenta ciertas ventajas que vamos a comentar a continuación. Pero en ese caso, desde el punto de vista de la eficiencia energética del sistema, para mejorar la economía, conviene hacer purgas de vapor para precalentar la alimentación. Es decir, por ejemplo, puedo tomar del vapor total que se forma en el segundo efecto, solo una fracción enviarla a la unidad de calentamiento del siguiente efecto, o sea, el tercero en este ejemplo, y el resto utilizarlo como fluido calefactor para precalentar la alimentación. Con ese diseño lo que se va a lograr es aumentar las evaporaciones en el primer y segundo efecto y disminuir las evaporaciones en el tercero y último efecto.
En particular, para la misma evaporación total, si yo disminuyo la evaporación del último efecto, estoy mejorando la economía del sistema, porque la evaporación del último efecto es aquella cuyo calor latente no se recupera. Algo a decidir ahí es de qué efecto vamos a tomar la purga de vapor para precalentar la alimentación. Y fíjense que quizás desde un punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de la energía, sería conveniente utilizar el vapor del último efecto para precalentar la alimentación y así lograr la mayor eficiencia. Sin embargo, ¿cuál es el problema de eso? Es que este vapor generalmente está a muy baja presión y por tanto va a condensar a baja temperatura y termodinámicamente sería imposible tener una temperatura de ingreso del licor diluido que fuese igual o mayor a la temperatura que tengo en el último efecto. Es decir, jamás podría alcanzar una temperatura próxima a la que opera el primer cuerpo de evaporador. Y al trabajar con potencia de transferencia de calor chicos, a su vez se requerirían intercambiadores de transferencia de calor de mayor área para precalentar esa alimentación. En cambio, si utilizo purgas del primer o del segundo efecto, ahí ya esos vapores van a estar a mayor presión y por tanto van a condensar a mayor temperatura. Y se puede lograr así mejores potencias de transferencia de calor y mayores temperaturas de entrada del licor al sistema de evaporación. Luego, algo a notar en la configuración en cocorriente es que el licor, a medida que se va concentrando, es sometido cada vez a menor temperatura. Eso puede ser ventajoso, por ejemplo, en el caso de que el licor, al concentrarse cada vez más, vaya siendo cada vez más sensible a la temperatura. En ese caso, esta configuración va a ser más ventajosa que la contracorriente, porque acá los licores más concentrados son los que están a menor temperatura y acá es al revés. El licor concentrado es el que está a mayor temperatura. Otra ventaja que puede tener la configuración en cocorriente es que el licor siempre debe fluir desde un efecto que está a mayor presión hacia otro que está a menor presión. Eso incluso puede hacer que el licor fluya de un efecto a otro simplemente por la diferencia de presión sin necesidad de usar bombas. Y al no tener que usar bombas, no solo nos ahorramos el costo operativo por la electricidad que consumen esas bombas, sino que nos ahorramos también costo de mantenimiento de esas bombas. Y a su vez en las bombas es un punto que es propenso a la infiltración de aire desde la atmósfera. Y eso me termina aumentando la carga de incondensables que van al condensador que va a condensar los vapores del último efecto. Y por tanto me aumenta la carga de incondensables que deben retirar, ya sea las bombas de vacío o el sistema de eyectores que se utilice. Y así como hoy le dije que en la configuración en cocorriente el hecho de que el licor concentrado estuviera a menor temperatura podía ser una ventaja en el caso de que ese licor concentrado fuera sensible a temperatura o que a temperaturas muy altas tendiera a formar costras o depósitos sólidos. Esa misma característica, o sea que este licor esté frío, también puede ser una gran desventaja. Porque fíjense que la viscosidad de los licores es tanto más grande cuanto más concentrado está el licor, generalmente, y además cuanto más frío está el licor. Eso hace que en la configuración cocorriente la viscosidad del licor vaya aumentando mucho en este sentido. Por dos efectos, porque en este sentido va aumentando la concentración de soluto en el licor y a su vez el licor se va enfriando también en este sentido. Ambos efectos me tienden a aumentar la viscosidad del licor. Y eso hace que el coeficiente global de transferencia de calor en los últimos efectos, sobre todo en el último, pueda ser muy bajo debido a que el licor que está circulando ahí es muy viscoso. Entonces fíjense que, por ejemplo, si yo quiero utilizar, como está acá en el dibujo, cuerpos de tubos verticales largos con circulación natural para cada uno de los efectos, seguramente eso lo voy a poder utilizar sin problemas en los primeros efectos,
pero en el último efecto, dado que el licor es muy viscoso, va a ser difícil lograr la circulación necesaria de ese licor. Por tanto, en la última unidad yo no podría utilizar circulación natural, sino que tendría que utilizar, por ejemplo, una unidad con circulación forzada. Lo cual encarece el sistema porque tenemos un costo de operación adicional de esa bomba de recirculación en el último efecto. Por otra parte, recuerdan que en el video anterior hablamos de un potencial total, que era la diferencia entre la temperatura de condensado de vapor de caldera en este primer cuerpo evaporador, en la unidad de calentamiento de ese primer cuerpo, y la temperatura que teníamos en la cámara de separación de este último efecto. Bueno, ese potencial total, que en el video anterior lo dividíamos en partes iguales entre todos los efectos. Si yo acá el coeficiente global de transferencia de calor que tengo es muy chico debido a la alta viscosidad del licor, voy a tener que compensar eso con un alto potencial en este evaporador y por tanto buena parte de ese potencial total se me va únicamente en el último efecto y el potencial que me queda disponible para dividir entre estos tres primeros efectos va a ser mucho más chico. Eso me puede limitar la cantidad total de efectos que puedo tener en el sistema de evaporación. Y también es válido decir que para evitar este problema de la alta viscosidad del licor en el último efecto, muchas veces lo que se hace es utilizar un sistema cocorriente como este para lograr la mayor parte de la evaporación necesaria para alcanzar la concentración final del licor que deseamos. Pero acá en realidad no llegamos a la concentración final, sino que llegamos a una concentración intermedia que nos permite trabajar acá con un licor que todavía no es demasiado viscoso. Y la última parte de la evaporación, esa la hacemos en un evaporador aparte que va a utilizar vapor de caldera, entonces le puedo aumentar el potencial de transferencia de calor en ese último evaporador y además puede ser, por ejemplo, de circulación forzada si fuera necesario. Y veamos ahora qué características presenta la configuración en contracorriente. Primero, en cuanto a la necesidad del uso de bombas para mover el licor, acá vemos que siempre el licor tiene que ir desde un efecto que está a menor presión hacia otro que va a estar a mayor presión. Por tanto, acá sí o sí, aunque no están representadas acá en este dibujo, vamos a necesitar bombas que nos impulsen el licor desde un efecto hacia el efecto anterior. Eso implica un mayor costo operativo por el consumo de potencia de esas bombas. Además, un mayor costo de mantenimiento de esas bombas y un sistema más propenso a la infiltración de aire. Pero una ventaja que tiene el sistema contracorriente es que la concentración del licor aumenta en este sentido y la temperatura del licor disminuye en este otro sentido. Por tanto, desde el punto de vista de la concentración, la viscosidad del licor tendería a aumentar en este sentido. Y si lo miramos desde el punto de vista de la temperatura del licor, la viscosidad tendería a aumentar en este otro sentido. Es decir, ambos efectos, concentración de soluto en el licor y temperatura del licor, como que se compensan en la disposición en contracorriente. De esta manera hay una menor variabilidad de la viscosidad del licor entre los efectos. Por tanto, el coeficiente global de transferencia de calor va a ser un poco más uniforme entre un efecto y otro respecto a lo que pasaba con la configuración en cocorriente. Y eso suele ser ventajoso desde el punto de vista del área total que se requiere para el evaporador de múltiples efectos. Otra característica que tiene la configuración en contracorriente es que el producto del licor concentrado va a salir caliente del sistema porque sale del primer efecto. Si yo este producto luego tengo que enfriarlo, en realidad ese calor sensible que tiene esta corriente de licor concentrado se va a desaprovechar. Una forma de evitar este desperdicio de energía es utilizar un sistema múltiple efectos contracorriente como el de acá para eliminar la mayor parte del solvente para concentrar el licor,
pero acá en realidad no alcanzar todavía la concentración final deseada, sino que agregar una etapa adicional luego de la evaporación en múltiples efectos, que va a consistir en una evaporación flash, o sea, sin aporte de energía. Simplemente lo que habría que hacer es estrangular esta corriente para bajar drásticamente su presión y que así espontáneamente se produzca una evaporación adicional del solvente y ahí sí alcanzar la concentración final deseada. Debido a que en esa evaporación flash no se aporta calor, la energía necesaria para esa evaporación adicional proviene de la propia entalpía que tiene el licor que sale del primer efecto por estar caliente. Entonces la temperatura del licor y el vapor formado luego de la evaporación flash va a ser menor a la temperatura que tenía inicialmente antes de la estrangulación. Entonces, como resumen, podemos decir que la disposición en cocorriente tiene como gran ventaja que puede reducir o eliminar el uso de bombas para mover el licor de un efecto a otro. Y en cambio, la configuración en contracorriente, como gran ventaja, tiene el hecho de que se maneja el licor concentrado cuando está más caliente y eso permite en parte compensar el aumento de viscosidad del licor por aumento de concentración con un aumento de la temperatura del licor. Y la configuración en flujo mixto puede combinar las ventajas de la configuración contracorriente con la de cocorriente. Es decir, me puedo ahorrar el uso de algunas bombas en la sección que es cocorriente y luego manejar el licor más concentrado cuando está a mayor temperatura y de esa manera evitar que se dispare la viscosidad del licor concentrado. Quiero aclarar que no siempre la exposición cocorriente evita el uso de bombas. O sea, no se va a requerir bombas siempre y cuando la diferencia de presión entre los dos efectos sea suficientemente grande como para que el licor pueda fluir por sí solo de un efecto al siguiente. Por ejemplo, si yo tengo evaporadores de film descendente, ahí yo el licor de un efecto tengo que tomarlo desde la parte baja de un efecto y enviarlo hasta la parte alta del efecto siguiente. Entonces, en ese caso, si bien voy a tener una diferencia de presión, también voy a tener una diferencia de altura que haga que seguramente necesite una bomba para enviar el licor desde un efecto hacia el efecto siguiente. Sin embargo, obviamente la diferencia de presión me va a seguir jugando a favor y la potencia que van a requerir esas bombas va a ser menor a la que van a requerir si la disposición fuese contracorriente. Bueno, por último quiero hacerle un breve comentario de cómo se eliminan los incondensables en un sistema de múltiples efectos. Habíamos visto que en un sistema con un solo cuerpo todos los incondensables iban a parar al condensador y de ahí se venteaban por un sistema de vacío. Ahora, en un sistema de múltiples efectos se pueden formar incondensables, por ejemplo, en esta corriente de acá. Y ese vapor después cuando se condense en la unidad de calentamiento del siguiente efecto, esos incondensables, si no lo voy retirando, se me van a ir acumulando en esa calandria y van a comenzar a afectar la transferencia de calor. Por lo tanto, hay que eliminarlos. La forma en la que se eliminan esos incondensables depende un poco de la presión a la que condense el vapor en la calandria de ese cuerpo del evaporador. Si la presión es mayor a la atmosférica, ahí se realizan venteos directamente a la atmósfera. En cambio, cuando el vapor condensa a una presión menor a la atmosférica, no se puede ventear a la atmósfera porque en todo caso ingresaría más aire en lugar de salir los incondensables con algo de vapor. Entonces ahí lo que se hace es hacer conexiones de venteo entre las calandrias de los diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, si la presión a la que condensa el vapor formado en el primer cuerpo en la camisa de esta unidad de calentamiento es menor a la atmosférica, lo que vamos a hacer es una conexión entre la camisa de esta unidad de calentamiento y la camisa de la unidad de calentamiento del siguiente efecto. Y esa conexión de venteo normalmente va a estar cerrada y cuando la abramos
la idea es que va a salir algo de vapor más los incondensables que hayan acá adentro hacia la camisa del siguiente efecto. O sea, eso van a fluir por diferencia de presión. Porque acá la presión a la que va a condensar el vapor es esencialmente la presión a la que se forma el vapor en el primer efecto. Y en cambio acá, la presión a la que va a condensar el vapor es esencialmente la presión a la que se forma el vapor en el segundo efecto. Como la presión en el primer efecto es mayor que en el segundo, en la camisa de esta unidad de calentamiento el vapor condensa a más presión que en esta otra. Por eso cuando abro el venteo, espontáneamente hay un flujo desde la camisa de este cuerpo del evaporador hacia esta otra. Y algo parecido con la conexión de venteo que hay entre la camisa de esta unidad de calentamiento y la siguiente. Finalmente, las camisas de la unidad de calentamiento del último efecto se conectan directamente al barométrico. Entonces cuando se abre ese venteo, algo de vapor de esta camisa más los incondensables que se fueron acumulando ahí van a ir al barométrico y desde el barométrico se van a eliminar esos condensables como ya vimos. Esta manera de eliminar los incondensables es totalmente independiente de la configuración de flujo que se utilice. Bien, bueno, esto es un poco lo que ya estuvimos hablando y vamos a ver ahora cuál es el sistema de ecuaciones que debemos plantear y resolver cuando queremos resolver problemas de evaporación. Y esto va a ser esencial no solo cuando queremos resolver problemas de diseño o de estimación de costos de operación, sino también cuando queremos comparar diferentes configuraciones posibles, diferentes configuraciones de flujo, donde algunas pueden tener o no purgas de vapor para precalentar la alimentación y demás. Y queremos comparar esas diferentes configuraciones en cuanto a área total que se requiere a transferencia de calor, la eficiencia que tienen en cuanto al uso de la energía y demás. Y ahora vamos a enfocarnos en el sistema de ecuaciones que debemos plantear para resolver un problema de evaporación con múltiples efectos cuando tenemos disposición de flujos en cocorriente o en contracorriente y cuando además no tenemos purga de vapor ni uso ni de termocompresores ni de compresores mecánicos, en fin. Sin embargo, en esos casos ustedes no van a tener problema para saber cómo adaptar estas ecuaciones y qué nuevas ecuaciones tienen que agregar al sistema para resolverlo. Y bueno, yendo al grano, el sistema de ecuaciones que vamos a necesitar resolver va a incluir los balances de masa total. Ahí vamos a tener n ecuaciones, una por cada efecto. Acá n es el número de efectos. A su vez los balances de masa de soluto, también un balance por cada efecto. Luego vamos a tener los balances de energía. Acá vamos a tener 2n ecuaciones. Eso porque vamos a realizar en cada efecto el balance de energía del lado del licor y el balance de energía del lado en que condensa el vapor de calefacción, que podrá ser vapor de caldera en el caso del primer efecto o el vapor formado en un efecto anterior en el caso de un efecto que no sea el primero. Luego vamos a tener también n ecuaciones de transferencia de calor y a su vez ecuaciones auxiliares que nos permitan determinar coeficientes peliculares de transferencia de calor y con ellos el coeficiente global de transferencia de calor en cada efecto. En sí, nosotros ahora no vamos a enfocarnos en las ecuaciones auxiliares, sino en lo que son los balances de masa total, balance de masa de soluto, los balances de energías y las ecuaciones de transferencia. Y para plantear las ecuaciones vamos a asumir que son válidos los 4 supuestos de allí. Es decir, vamos a asumir que no existen arrastres en las corrientes de vapores formados. También vamos a asumir que los licores no presentan calor de dilución, que no hay pérdidas de calor al ambiente y que no existen caídas de presión en los vapores debidas a pérdidas por fricción, ya sea en las líneas de vapor o en las cámaras de separación o entrada calandrias o condensadores. Esto último implica, por ejemplo, que la presión a la que va a estar el vapor en la unidad de calentamiento de un efecto, cuando sea su calor
latente va a ser igual a la presión que hay en la cámara de separación del efecto anterior. Por otro lado, la presión de operación en el condensador, que condensa los vapores del último efecto, va a ser igual a la presión que tengo en la cámara de separación del último efecto. Esto porque estamos despreciando todas las caídas de presión debidas a pérdida de carga. Comenzamos planteando el balance de masa total, es decir, de solvente más soluto. Y acá en el lado izquierdo de la pantalla tenemos cómo queda el balance para cada efecto individualmente. Y acá un balance global donde en el volumen de control se incluyen todos los efectos. Vamos a comenzar primero describiendo este balance. Entonces, para cada efecto individualmente tenemos que va a ingresar una cierta cantidad de licor, del cual vamos a evaporar parcialmente el solvente, y el solvente evaporado se va a ir con la corriente E sub I, que sale del efecto I, y lo que me queda de soluto más el solvente que no fue evaporado se me va a ir con la corriente L sub I, que va a ser una corriente de licor que va a tener una concentración más alta de la que tenía cuando ingresó a ese efecto. Como ven, el balance es idéntico al que ya habíamos planteado cuando teníamos un único cuerpo. Acá lo único que hay que tener presente es cuál va a ser la corriente que ingresa a cada efecto. Entonces, si tenemos una configuración cocorriente, si el balance va a estar planteado para el primer efecto, tenemos que el líquido que ingresa a ese primer efecto va a ser la alimentación. O sea, va a tener un flujo F con una concentración XF. En este primer efecto entonces se va a ir una corriente E sub 1 y una corriente L sub 1, y ese balance va a quedar F igual a E1 más L1. En cambio, cuando hacemos el balance para un efecto que no sea el primero, o sea, para alguno de los efectos posteriores, por ejemplo lo que hay que tener presente es que el licor que va a ingresar a ese efecto es el licor que sale del efecto anterior. Entonces acá, por ejemplo, me va a quedar L2, que es la corriente de licor que sale del segundo efecto, igual a E3 más L3. Cuando la exposición es contracorriente, ahí es el último efecto al cual ingresa la alimentación con flujo F y concentración XF. Y en los efectos restantes, el licor que ingresa a cada efecto es el que sale del efecto posterior. Entonces, por ejemplo, ahí si voy a hacer el balance en el efecto 2, me queda L3, que es la corriente que sale del licor del efecto 3 e ingresa al efecto 2. Y eso va a ser igual a E2 más L2. Y eso es lo que está explicado acá, donde indica a qué corresponde el valor de F sub I en función de cuál sea la configuración de flujos, cocorriente o contracorriente. Y en el caso de cocorriente, diferencia entre el primer efecto y los restantes, debido a que en el primer efecto es aquel al cual ingresa la alimentación para esta configuración de flujo. En cambio, para los efectos restantes, siempre el licor que va a ingresar al efecto I es el que sale del efecto I-1. En contracorriente se diferencia entre el último efecto y todos los anteriores, ya que la alimentación ingresa al último efecto, por tanto cuando I igual a N, o sea, eso indica que es el último efecto, F sub I va a corresponder al valor de F, y en cambio si el efecto es alguno que no sea el último, o sea I menor que N, lo que ingresa al efecto I es lo que sale del efecto I más 1. Si bien en el sistema de ecuaciones a resolver uno podría plantear simplemente los n balances que corresponden a cada efecto y no realizar el balance global, en muchas situaciones es en realidad más conveniente realizar el balance en todos los efectos, salvo, por ejemplo, en el último, y en lugar de usar el balance en ese último efecto, usamos el balance global. Es decir, este balance global
corresponde al siguiente volumen de control. Supónganse que en el caso de la configuración cocorriente, yo me tomo como volumen de control el que encierra a todos los efectos, y lo que sí voy a dejar afuera de mi volumen de control son las camisas de las unidades de calentamiento. Entonces, cuando voy a realizar el balance para ese volumen de control, me queda que F, que es igual al flujo de alimentación, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las evaporaciones, porque estas todas están saliendo de mi volumen de control, porque fíjense que, por ejemplo, E1, al ingresar a la camisa de la unidad de calentamiento del efecto 2, está saliendo de mi volumen de control, porque yo esta camisa la estoy dejando afuera de mi volumen de control. Lo mismo con la corriente E2, con la corriente E3. Y bueno, la corriente E4, por supuesto, también sale de volumen de control porque va hacia el condensador, que no está incluido dentro del volumen de control que nos tomamos. Entonces me queda F igual a la sumatoria de los C más la corriente de licor concentrado que me sale del sistema, que en el caso de configuración en cocorriente va a ser la corriente de licor que sale del último efecto. Y en el caso en que tenga una configuración contracorriente, la historia es muy similar, pero me queda que F va a ser igual a, nuevamente, la sumatoria de todos los C, porque las camisas las dejo fuera de volumen de control, más el licor concentrado, con la diferencia que en este caso sale del primer efecto y no del último. Y eso es lo que está diferenciado acá. O sea, este subíndice J va a corresponder a N cuando la configuración de flujo es cocorriente, ya que el licor concentrado sale del último efecto. Y cuando es contracorriente, este subíndice J le corresponde valor de 1, porque el licor concentrado sale del primer efecto. Algo importante que no tienen que perder de vista es lo que dice acá abajo, es decir, este balance de masa en el volumen de control que encierra todos los efectos, matemáticamente es la combinación lineal de todos los balances que corresponden a cada efecto. Por tanto, lo que no pueden hacer es resolver un sistema donde incluyan el balance de masa en todos los efectos, o sea, en los n efectos, más el balance de global, porque ahí tiene una combinación lineal. Para no caer en combinación lineal, si van a usar el balance global, que muchas veces es ventajoso, no utilicen el balance de masa en uno de los efectos. Generalmente ese efecto en el que no se hace el balance es el último. Pasemos ahora a los balances de masa, pero únicamente de solutos. Y ahí, al igual que en el caso anterior, planteamos cómo quedan los balances para cada efecto individualmente y cómo queda global en el volumen de control que encierra todos los efectos. Entonces, cuando planteamos el balance en cada efecto, ahí nos queda que el soluto que ingrese con el licor que ingresa a cada efecto tiene que ser igual al soluto que sale con el licor que sale de cada efecto. Eso es porque estamos asumiendo que las corrientes de vapor no arrastran soluto ni licor. Entonces, en cocorriente, para el primer efecto me va a quedar F por XF igual a L1 por XL1. Y en cambio, para cualquier otro efecto que no sea el primero, me queda L sub I menos 1, que es la corriente de líquido que sale del efecto I menos 1 y va a ingresar al efecto I, por XLI menos 1, tiene que ser igual a L sub I por XL sub I. En cambio, cuando la configuración es contracorriente, me queda el balance para el último efecto igual a F por XF igual a Ln por XLN, y para otro efecto que no sea el último, por ejemplo si este es el efecto I, me queda L sub I más 1 por XLI más 1 igual a LI por XLI. Y nuevamente eso es lo que está explicado acá, a qué corresponde el producto de F sub I por XF sub I
en función de cuál sea la configuración de flujo y el número de efecto en el que estemos realizando el balance de masa de soluto. Y al igual que antes, también podemos plantear el balance global, que nos dice que todo el soluto que ingresa al sistema con la alimentación se va a ir con el licor concentrado que sale del sistema. Si la configuración es cocorriente, va a ser el licor que sale del efecto N, o sea del último, y si es contracorriente, va a ser el que sale del primer efecto. Acá nuevamente cae el mismo comentario que en el caso anterior. Esta ecuación, que corresponde al balance de soluto global, es la combinación lineal de todos los balances que corresponden a cada efecto. O sea, de los n balances de cada efecto. La razón por la que se prefiere muchas veces usar el balance global en lugar de utilizar el balance en el último efecto es que en muchos problemas conocemos la concentración que inicialmente va a tener la alimentación, o sea, el licor diluido, y conocemos a qué concentración queremos llegar. Por tanto, con el balance global, yo ya puedo calcular de una el flujo de licor que me va a salir del sistema. Y luego, con el balance de masa total, conociendo la corriente del licor concentrado y conociendo la alimentación, yo puedo sacar cuál va a ser la evaporación total en el sistema de evaporación. Bueno, y pasemos ahora al balance de energía del lado del licor, aplicado para cada efecto. Acá sí es conveniente siempre aplicar el balance de energía a cada efecto individualmente y no tratar de utilizar balances globales en todo el sistema. Y bueno, cuando aplicamos el balance a cada efecto nos queda esta expresión que está acá, en el caso en el que el calor de dilución del licor sea despreciable, que esa expresión es idéntica a la que ya habíamos visto cuando desarrollamos el balance de energía para evaporadores de un solo cuerpo. Acá tengan presente que la temperatura que tengo en la cámara de separación del efecto I, que es la temperatura de equilibrio que corresponde al equilibrio entre el vapor y el licor que estoy separando en esa cámara, la estamos expresando como la temperatura de equilibrio que corresponde al solvente puro más el aumento del punto de ebullición que tiene el licor que sale del efecto I. Y acá lo que tengo que prestar atención es, en función de cuál sea la configuración de flujo y el número de efecto en el que esté realizando el balance de energía, ver cuál es la corriente de líquido que me está ingresando a ese efecto en el cual estoy realizando el balance. Y acá lo tienen detallado, pero obviamente que lo mejor siempre es ir a la figura en la cual tenemos el esquema del evaporador múltiple efectos y ahí ver en cada efecto cuál es la corriente de líquido que ingresa. Entonces no quiero repetir siempre lo mismo, pero acá en el dibujo van a ver claramente que si la configuración es cocorriente, el primer efecto siempre va a ingresar la alimentación diluida, o sea F, la corriente F, y en los efectos restantes ingresa el licor que sale del efecto anterior. Veamos ahora cómo quedan los balances de energía del lado de la unidad de calentamiento en la que se condensa el vapor. Entonces acá debemos discriminar entre el primer efecto, que es el que va a utilizar vapor de caldera, y los restantes efectos que utilizan como fluido calefactor el vapor formado en el efecto anterior. Y fíjense que esto es independiente de cuál sea la configuración de flujos. Siempre, sea cual sea la configuración de flujos, el sentido en el que fluyen los vapores es siempre igual en cualquiera de estas configuraciones. Entonces, para el efecto 1, ese balance me dice que el calor aportado al licor en el primer efecto
va a ser igual al consumo de vapor de caldera por el calor latente de ese vapor de caldera al condensar. Y para cada uno de los efectos restantes tenemos que el calor aportado al licor en el efecto I va a ser igual al calor que cede el vapor formado en el efecto I-1, es decir, en el efecto anterior, primero al desobrecalentarse desde la temperatura a la que estaba en la cámara de separación del efecto anterior hasta la temperatura a la que va a condensar en la unidad de calentamiento del efecto I, más el calor que cede luego al condensarse a la temperatura de saturación que corresponde al agua pura. Fíjense que una de las aproximaciones que habíamos hecho, o de los supuestos que habíamos hecho, era que no habían caídas de presión. Por tanto, el vapor va a condensar a la misma presión que había en la cámara de separación del efecto anterior. Por eso condensa a la temperatura T sub B I menos 1. Acá hay que tener en cuenta que estos vapores de solvente, cuando estaban en la cámara de separación del efecto I menos 1, estaban en equilibrio con una fase líquida que contenía al solvente con sólidos disueltos no volátiles, y por tanto la temperatura de equilibrio a la presión que tengo en la cámara era mayor a la temperatura que corresponde al solvente puro. Ahora bien, una vez que nosotros separamos ese vapor de la fase líquida con la cual estaba en equilibrio y la enviamos a la unidad de calentamiento del siguiente efecto y comencemos a retirar calor, una vez que aparezca una nueva fase líquida, producto de la condensación de ese vapor, esa nueva fase líquida ahora va a ser de solvente puro. Por tanto, la temperatura de equilibrio líquido-vapor cambia, ahora pasa a ser la temperatura de equilibrio para el solvente puro. Por eso es que acá tenemos este término de sobrecalentamiento, es decir, la temperatura que tiene el vapor en la cámara de separación del efecto anterior es mayor a la temperatura de equilibrio, o mejor dicho, la nueva temperatura de equilibrio líquido-vapor que va a tener en la unidad de calentamiento del efecto I. Obviamente ese cambio de temperatura corresponde al AP que tenga el licor en el efecto I-1. Luego el vapor condensa a la temperatura de equilibrio que corresponde al solvente puro, a la presión que tengo en la unidad de calentamiento, que es la misma que tenía en la cámara de separación del efecto anterior. Esta ecuación de balance de energía en la calandria de cada efecto es la que me impone la condición de que todo el vapor formado en un efecto deba condensarse en la unidad de calentamiento del efecto siguiente. Bueno, ya vimos los balances de energía, ahora vamos a ver las ecuaciones de transferencia, que nos quedan las expresiones que ya habíamos visto en la parte 2 del teórico de evaporadores, donde nos queda como potencial la diferencia de temperaturas entre la que condensa el vapor y la unidad de calentamiento, menos la temperatura que tengo en la cámara de separación líquido-vapor de cada efecto. Esa temperatura la puedo escribir como la temperatura de equilibrio que corresponde al solvente puro más el AP que tenga el licor. Acá se hace una pequeña distinción entre el primer efecto y los restantes. El primer efecto es el que va a utilizar vapor de caldera y por tanto esta TS corresponde a la desaturación del vapor de caldera. Y en los efectos siguientes, la temperatura en la que condensa el vapor en la unidad de calentamiento corresponde a la temperatura de equilibrio del solvente puro a la presión que tengo en el efecto anterior, o sea, T sub B I menos 1. Y fíjense que en realidad, según lo que vimos antes cuando vimos el balance de energía del lado en que condensa el vapor, el vapor que se forma en un efecto e ingresa a la calandria del siguiente, en realidad va a ingresar sobrecalentado a la unidad de calentamiento. Entonces, estrictamente, yo en la unidad de calentamiento de cada uno de estos efectos tendría dos zonas. Una zona donde el vapor se va a desobrecalentar y otra zona donde el vapor se va a condensar. Sin embargo, como el calor sensible de sobrecalentamiento es muy pequeño en comparación al calor latente,
la fracción de área que me va a llevar ese de sobrecalentamiento va a ser muy chiquita en comparación al área total. Eso quiere decir que en la mayor parte de la superficie de transferencia de calor, el vapor va a estar condensando a la temperatura T sub B y menos 1. Y por eso podemos escribir el potencial de transferencia de calor de esta manera. Un error que no deben cometer es poner acá la temperatura que tengo en la cámara de separación del efecto I-1, es decir, sin restar el AP correspondiente. Porque ahí van a estar calculando un potencial que es bastante más grande del que realmente van a tener. Porque si bien el vapor ingresa a la camisa a la temperatura que tengo en la cámara del efecto anterior, inmediatamente se va a desobrecalentar y en la mayor parte de la superficie va a estar siempre a esa temperatura. Y acá tienen planteada la pregunta de cómo afecta el AP a la performance de la planta de evaporación. Y obviamente lo va a afectar negativamente. Porque cuando el vapor está actuando como fluido calefactor, ese AP se pierde rápidamente y en realidad el vapor se va a condensar a la temperatura de equilibrio que corresponde al solvente puro. Y en cambio, la temperatura del lado frío, ahí sí, el AP me está jugando para incrementar esa temperatura, o sea, me está achicando el potencial de la transferencia de calor. Bueno, y aparte de las ecuaciones auxiliares que serían necesarias en caso de que fuéramos a calcular los U, es decir, que esto nos fuese en un dato, todas las ecuaciones que vimos antes serían las que tendríamos que resolver para el caso en que la presión de operación en el último efecto fuese conocida. A veces esa presión en realidad no la conocemos y lo que sí conocemos son las condiciones de operación en el condensador que condensa los vapores formados en el último efecto. Supónganse, por ejemplo, que tenemos un condensador barométrico. Ahí puede que no sepamos a qué presión está funcionando ese barométrico y que sí conozcamos qué flujo de agua de refrigeración se alimenta al barométrico y a qué temperatura. En ese caso, debemos agregar a nuestro sistema de ecuaciones el balance de energía en el barométrico, donde a su vez asumimos una aproximación de 5 grados Fahrenheit para el agua que sale por la pata del barométrico. En cambio, si lo que tenemos es un condensador de camisa y tubos, ahí debemos agregar a nuestro sistema de ecuaciones los balances de energía al lado de camisa y de tubos, que correspondan al condensador, la ecuación de transferencia en el condensador y las correlaciones que sean necesarias para calcular el coeficiente global de transferencia de calor en el condensador. Entonces, como ven, el planteo del sistema de ecuaciones desde un punto de vista conceptual no es muy complicado, porque en sí son los mismos balances que aplicamos cuando tenemos un solo cuerpo de evaporador. Lo que sí hay que prestar atención a cuáles son las corrientes del líquido que ingresan a cada efecto. Ahora bien, si bien el planteo del sistema de ecuaciones puede ser simple, resolverlo a veces puede que no sea tan sencillo. Sobre todo imagínense si tenemos un sistema con 5 o 6 efectos, donde a su vez tenemos propiedades físicas del licor que van variando con la concentración de soluto y con la temperatura. Entonces se va volviendo un sistema de ecuaciones bastante complejo de resolver y ahí siempre vamos a recurrir a procesos iterativos para resolver ese sistema de ecuaciones. Y particularmente al uso de solvers como el que pueden tener ustedes en la HP o lo que pueden utilizar en programas como Excel o MATLAB. Todos estos solvers requieren un set de valores semilla para las variables desconocidas. Por ejemplo, todas las evaporaciones que tenemos en cada efecto, cada uno de los flujos de licor que salen de cada efecto, las concentraciones, las temperaturas de cada efecto. Para todo eso tenemos que fijar valores iniciales semillas para que el solver pueda iniciar la búsqueda de la solución al sistema de ecuaciones. Y ahí, cuanto más próximo esté este set de valores semillas a la solución real, mayores son las chances de que el solver tenga éxito, es decir, que encuentre la solución.
a veces nos puede pasar que si ese set de valores de semilla no es bueno, el solver falla, es decir, no puede encontrar la solución. Entonces para eso una buena estrategia es no resolver de una mi sistema de ecuaciones, sino primero resolver un sistema de ecuaciones simplificado, donde voy a ir haciendo varias simplificaciones. Por ejemplo, puedo despreciar los apes que corresponden a todos los licores, despreciar calores sensibles, la variación del calor de vaporización a la temperatura, y se pueden asignar valores aproximados para los U. Entonces fíjense que si nosotros, por ejemplo, despreciamos los calores sensibles, los apes y las variaciones del calor de vaporización con la temperatura, eso es lo que hicimos en el video anterior. Es decir, ahí vimos que todas las evaporaciones podían considerarse aproximadamente iguales. Entonces, si yo, por ejemplo, conozco la concentración final a la que quiero llegar, por balance de masa total y de soluto, voy a conocer cuál es la evaporación total. Y luego, conociendo el número de efectos, puedo sacar cuál es el valor de E que le corresponde a cada efecto. En realidad un valor estimado, ¿no? Que después me va a servir como valor semilla. Después, por balance de masa total en cada efecto, puedo ir sacando los valores de L sub I, o sea, los flujos de licor que salen de cada efecto. Luego, por balance de masa de soluto, sacar las concentraciones de los licores que salen de cada efecto. A su vez, los calores transferidos en cada efecto los puedo estimar como el producto de E sub I por lambda. Y luego, con la ecuación de transferencia, ir sacando todas las temperaturas de cada uno de los evaporadores. Y así obtengo entonces ya un primer set de valores semillas para mis variables que son desconocidas. A lo mejor ya ese set de valores semillas ya es suficientemente aproximado a la solución real como para que el solver que yo le utilice para resolver el sistema sin aproximaciones tenga éxito. Si no fuera así, lo que puedo hacer es ir levantando las aproximaciones que hice, pero de a una. O sea, primero tengo en cuenta, por ejemplo, solamente los calores sensibles, y ahí resuelvo ese nuevo sistema de ecuaciones que ahora va a incluir los términos de calor sensible en los balances de energía, y así obtener un nuevo set de valores semillas que va a ser más aproximado a la solución real. Y ese nuevo set, probarlo a ver si me sirve para hallar la solución a mi sistema de ecuaciones real. Bueno, eso en cuanto a las ecuaciones a aplicar y cómo resolverlas para resolver problemas de evaporadores. Y en realidad ustedes ya estuvieron viendo en los ejercicios del práctico. Vamos a ver ahora qué opciones tenemos de control del proceso. No solo es importante realizar el proceso de manera eficiente, sino también llevarlo a cabo de manera controlada. Y acá vamos a ver diferentes alternativas que tenemos para el control del proceso. Y acá están discriminados dos casos. Un primer caso, que es cuando el producto final sale de un efecto que trabaja con recirculación de líquido. Y un segundo caso, cuando el producto final sale de un efecto que trabaja con unidad de un solo paso. Vamos a ver primero este caso, que es bastante habitual, porque como ya les comenté antes, cuando el licor alcanza la concentración final deseada, muchas veces se vuelve muy viscoso, y en esos casos puede ser conveniente o necesario utilizar un cuerpo de convección forzada para manejar el licor cuando ya está concentrado, o sea, en el efecto donde va a salir el licor concentrado del sistema, ¿no? Y para describir los diferentes lazos de control que hay en el sistema, me voy a apoyar nuevamente en esta figura. Entonces consideramos, por ejemplo, esta figura. Imaginen, acá tenemos un evaporador de circulación forzada por donde va a salir el licor concentrado. Un primer lazo de control va a medir la concentración que tengo en el licor que está recirculando en este último cuerpo,
y en función de eso va a actuar sobre el flujo de licor que retiramos del sistema. Es decir, si la concentración que tiene el licor recirculando en este último cuerpo es menor a la deseada, lo que va a hacer ese sistema de control es bajar el flujo de licor que estoy retirando del sistema. O sea, lo va a dejar recirculando ahí adentro para que se siga concentrando. Ese es un primer loop de control. Luego, hay otro loop que mantiene constante la presión en este último efecto. Y ese lo que hace es medir esa presión y en función de eso actuar sobre el flujo de agua que se envía al condensador donde condensamos estos vapores. Es decir, si la presión acá cae por debajo del valor consigna, lo que debemos hacer es disminuir el flujo de agua en el condensador para permitir que esta presión suba hasta el valor consigna. Y lo contrario, si la presión acá es mayor al valor consigna, lo que tenemos que hacer es aumentar el flujo de agua al condensador para bajar esta presión. Ese es entonces un segundo loop de control. Otro loop de control lo que hace es mantener el consumo de vapor en el primer efecto en su valor de diseño, y para eso actúa sobre la presión a la de condensa de vapor en la unidad de calentamiento de este primer efecto. Luego tenemos para cada efecto un loop de control de nivel. O sea, el nivel en la cámara de separación se mantiene constante y para eso se actúa sobre el flujo de licor que ingresa a cada efecto. Es decir, por ejemplo, si en el primer efecto el nivel de líquido tiende a subir por encima del valor consigna, lo que va a hacer ese sistema de control es disminuir el flujo de alimentación a ese primer efecto, para que eso permita bajar el nivel del líquido hasta el valor de set point o valor consigna. Lo mismo en cada uno de los efectos restantes. En cambio, cuando el producto final sale de un efecto que trabaja como unidad de un solo paso, ahí algunos loops de control son ligeramente diferentes. Ahí el loop que me mantiene la presión en el último efecto es exactamente igual que antes. O sea, se actúa sobre el flujo de agua que va al condensador para condensar estos vapores. Y sí hay diferencias en los otros loops. La concentración final que alcanza el licor no se controla actuando sobre el flujo de licor concentrado que sale del sistema, sino que se actúa sobre la presión a la que el vapor de caldera condensa en la unidad de calentamiento del primer efecto. Es decir, ahí, si el licor me está saliendo más concentrado de lo que es deseado, o sea, del valor set point, lo que va a hacer el sistema de control es bajar la presión a la que condensa el vapor de caldera en esta unidad de calentamiento para aportar menos calor. Y así la concentración del licor que sale del sistema va a comenzar a bajar. Acá el valor de flujo de alimentación, F, se fija acorde al valor de diseño o acorde a cómo se haya planificado la producción. Y nuevamente en cada efecto tenemos un control de nivel, pero ahora para mantener ese nivel en cada efecto, en lugar de actuar sobre el flujo de licor que ingresa al efecto, se actúa sobre el flujo de licor que sale de cada efecto. Entonces, si por ejemplo yo en este efecto tengo que el nivel de líquido me está subiendo por encima del valor set point, lo que va a hacer ese loop de control es aumentar este flujo. Para eso, si es un sistema cocorriente donde no se utilizan bombas, lo que habrá acá será una válvula que el sistema de control pueda abrir más o cerrar más acorde a si quiere subir o bajar este flujo. Estas son las formas de control normalmente utilizadas en cada uno de estos casos, lo cual no quiere decir que no se puedan usar lazos de control que tengan alguna diferencia con lo que describimos acá. Por último, comentarles simplemente lo que está acá en la letra chica de esta transparencia,
Y es una diferencia que hay entre los evaporadores en la industria química y los evaporadores de la industria de alimentos, y es la frecuencia de las paradas para limpieza. En el caso de la industria química, ahí se deja el evaporador operando meses y meses, y recién lo paramos cuando ya tiene tantas incrustaciones que me está empezando a afectar la transferencia de calor, y ahí no me queda más remedio que pararlo para recuperar esa capacidad perdida por las incrustaciones. En cambio, en los evaporadores de la industria de alimentos, en realidad no se paran por un tema de performance, porque se ensucie y baje la transferencia de calor por las incrustaciones, sino que las paradas se deben a un tema de higiene para evitar la proliferación de microorganismos que puedan contaminar mi producto. Entonces ahí es común que se tengan que hacer paradas todos los días. Y ahí seguramente, para no tener tanto costo en mano de obra por la limpieza del evaporador cada vez que se para, seguramente en su lugar sea necesario tener un sistema automatizado de limpieza así. Bueno, y con esto vamos a terminar este segundo video de la parte 3 del teórico de evaporadores. Y en estos días les voy a subir el tercer y último video de esta parte del teórico, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con evaporación con recompresión, tanto mecánica como térmica, o sea, tecnologías MBR y TBR. Y también vamos a ver los sistemas con bomba de calor. Como siempre, cualquier duda que ustedes tengan sobre este video o cualquiera de los videos anteriores, les pido que consulten por el foro de la plataforma EVA. Bueno, hasta luego, quédense y nos vemos en el próximo video.